Y ahí está grabando por si acaso para que partamos con la ponencia que teníamos pendiente. Así que bienvenido, Rodolfo, los micrófonos son tuyos y démosle. Hola, hola a todos, se escucha bien, ¿no? Sí, Bien. se escucha bien. A ver, en términos de la economía del tiempo, creo que voy a dejar fuera una parte que si estamos con tiempo la puedo retomar, no hay problema, que hace relación con un poco con esta exposición y el desarrollo histórico que ha tenido la disciplina. Tenemos media hora para poder Sí, conversar. yo creo que para darle un poquitito mayor de Sí, profundidad, porque dale, no. entiendo que estos son los espacios aquí en el núcleo, por lo que me ha contado Alejandro, tratar de tocar un poquitito varios temas, ¿no es cierto? Pero creo que es más pertinente centrarse en uno más que en otro. Entonces, en ese marco voy a dejar de lado una parte que tenía en la presentación, así que si ven pasar algunas láminas rápido es porque no me voy a centrar en el desarrollo histórico, ¿sí? Me voy a abocar más bien al tema en sí, ¿sí? Bueno, ahí como ven, el tema se llama Trabajo Social y Subalternidad, una mirada desde los estudios culturales, perdón. ¿Y eso por qué? Porque de alguna manera hay un impacto que tuvieron los estudios culturales a nivel global y a nivel latinoamericano en particular, pero que de alguna manera no tuvo una repercusión de gran envergadura en el trabajo social. Es por eso que de alguna manera yo mi tesis doctoral la hice en estudios culturales, que era un tema bastante alejado del trabajo social. De hecho, fue un problema hacer la tesis doctoral en estudios culturales. ¿Por qué? Porque fue un problema que no habían o no se encontraban trabajadores sociales que trabajaran los estudios culturales. Entonces me recuerdo que cuando estábamos finalizando, yo estaba finalizando mi tesis doctoral, fue un tema de la corrección. De hecho, me tuvo que corregir un profesor inglés, entonces fue bien complejo. Pero bueno, vamos a comenzar. A modo de introducción, lo que se pretende hacer en esto es abrir una perspectiva del trabajo social desde un horizonte subalterno, ¿sí? Teniendo como principal objetivo poner el acento en la intervención y también en y lo pongo en comillas, ¿sí? Lo que se denomina la transformación social. Más adelante vamos a ver por qué el tema de la transformación se pone en suspenso o entre comillas. ¿Con qué finalidad hacer la vinculación entre trabajo social y la subalternidad? Con la capacidad de poder tener una mirada a otra, de lograr tensionar las lógicas de intervención en el trabajo social y poder de alguna manera crear, podríamos decir, los mapas cognitivos de la disciplina del trabajo social. Pero primero vamos a partir por intentar dar una definición de lo que se entiende por subalternidad en el contexto de los estudios culturales o de los estudios subalternos, que ya vamos a llegar ahí, ¿sí? Porque esta definición toma una distancia bastante amplia respecto de lo que se conoce del concepto de subalternidad. El concepto de subalternidad no es un concepto ajeno a la disciplina del trabajo social. Sin embargo, el abordaje desde los estudios culturales, los estudios postcoloniales, los estudios subalternos, sí que es lejano. ¿Por qué? Porque el trabajo social históricamente trabajó de alguna manera con un mayor o menor grado de afinidad el concepto de subalternidad, pero lo trabajó desde la teoría marxista gramsciana, ¿sí? Y de alguna manera estas perspectivas toman una distancia respecto de esa concepción gramsciana, ¿sí? Entonces, vamos a considerar entonces que la subalternidad la vamos a entender como un atributo general de subordinación, y o una particularidad subordinada que tiene un atributo general de subordinación que se expresa en términos de clase, casta, género, edad o cualquier otra forma, ¿sí? Por lo tanto, al ser una particularidad subordinada, ya tiene un ribete distinto a la concepción marxista clásica de entender la subalternidad. En este sentido,
resuena fuertemente la pregunta que hizo Spivak, ¿sí? No sé si ustedes están muy adecuados con los autores de los estudios culturales para no entrar en la definición más larga de cada autor, ¿no es cierto? Voy a pasar por encima, pero si alguien tiene alguna duda respecto de algunos autores que a lo mejor nos suenan mucho dentro de la disciplina, me lo consulta al final, no hay problema y podemos profundizar en alguno de ellos. Pero hay un autor que es canónico, es dentro de lo que se denominan los estudios subalternos o los estudios culturales también, que es Gayatri Spivak. Y Spivak tiene un texto, bueno, Spivak, para comentarlo hacia grandes rasgos, era de alguna manera la traductora de Derrida. Fue discípula de Derrida, es como el referente derridiano, ¿no es cierto?, desde los estudios postcoloniales. Entonces, Spivak tiene un texto bien canónico para los estudios culturales a nivel mundial y que tuvo un impacto muy fuerte en Latinoamérica, que se llama Puede hablar el sujeto subalterno. Es un texto que se sugiere mucho su lectura. Ese texto lo pueden encontrar en las redes, o sea, en internet, ¿no es cierto? Está ahí a libre disposición y está completo y hay una muy buena traducción de él. Así que los invito a echarle una mirada. Bueno, este texto se titula Puede hablar el subalterno. Y ahí con ese texto que tiene un nombre bastante provocador, lo que hace Spivak es de alguna manera decirnos, la subalternidad tiene voz en este contexto. Y la respuesta hoy en Chile parece, ¿no? Parece bastante obvia y uno podría decir un rotundo, claro que tiene voz la subalternidad y tiene una expresión social. Sin embargo, la autora termina su ensayo canónico diciendo que el sujeto subalterno no puede hablar. Porque si el sujeto subalterno llegase a hablar, dejaría de ser un sujeto subalterno. Si llegase a hablar, dejaría de ser esa particularidad subordinada. Si llegase a hablar, dejaría de entenderse la categoría o la particularidad subordinada. Entonces ahí nos plantea el tiro, ¿no es cierto? Se nos plantea el tiro una gran duda. Son, pongámosle, adjetivos que no son los mismos, pero para la comprensión. Digamos, las particularidades subordinadas, la marginalidad, la subalternidad, las clases desfavorecidas, los desgregados, etcétera, pueden hablar en el contexto social. A eso nos invita a reflexionar Spivak. Y ella termina su ensayo diciendo que no, ¿sí? Bien, en ese marco, como se plantea su ensayo que dice, ¿puede hablar el sujeto subalterno? La pregunta es que yo podría volver a hacer, ¿no es cierto? Una pregunta que yo planteo, digo, ¿hemos escuchado al subalterno como un ser hablante o solo hemos percibido a ese subalterno como aquel animal ruidoso, ¿no es cierto?, que plantea Rancière? Bueno, ahí se abre una pequeña duda inmediata, sí, que es muy atingente a lo disciplinario en función de sus comillas, muchas cosas las voy a dejar en suspenso en comillas acá, con su objeto de intervención, comillas, objeto de intervención. Bien, como comenta Rancière, esto se debe hacer de alguna manera desde un disenso dentro de una repartición de lo sensible. Desde ahí podría hablar de alguna manera. Entonces, esta otredad tendría que ser profundamente honesta en términos políticos a la hora de poder narrativizarse, ¿sí? De alguna manera. Bien, la subalternidad entonces nos lleva a visualizar la dialéctica entre lo dominado y lo dominante, entre quien tiene el poder y quien no lo tiene, quien lo gana, quien lo pierde, lo que se resuelve como hegemonía o contrahegemonía. Teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales, y esto es clave para entenderlo porque con esto voy a terminar, ¿sí? De hecho, planteo la pregunta ahora y la retomo al final y la dejo ahí en suspenso. Si entendemos entonces que la subalternidad nos convoca a esta relación dual, esta tiene dos conceptos fundamentales. Uno, la subalternidad es un saber académico, pero que se resiste a una simbolización absolutizante, perdón. Y dos, es un saber que se sitúa dentro de una lógica dicotómica, que hoy se ha puesto en jaque por medio de una concepción rizomática del conocimiento. ¿Por qué hablo del rizoma? Porque de alguna manera también vamos a tomar a Deleuze y a Guattari para entender esta cosa. Así, vamos a entender que la subalternidad, entonces en este marco, en esta nueva perspectiva desde los estudios culturales, surge en una concepción moderna del mundo. ¿Y por qué volver a la modernidad? Esta cosa bien antigua, ¿no es cierto? Pero es clave para entender esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera la subalternidad, enmarcada en este concepto de modernidad, vamos a entender que la modernidad sería una instancia central sobre la cual son dispensados y coordinados los mecanismos de control y poder sobre el mundo natural y social. ¿Sí? De alguna manera el paraguas, el marco general. Y en ese marco general de la concepción moderna es que aparecen las ciencias sociales. ¿Sí? Y las ciencias sociales son el eje constitutivo de la propia modernidad. ¿Por qué? Porque son capaces de condicionar y muchas veces determinar
ojo con lo que estoy diciendo, condicionar y determinar un rol clave del trabajo social dentro del aparato del Estado, sobre todo, el devenir humano y el universo de la cultura en las sociedades modernas, ¿sí? En ese marco hay que hacer una revisión crítica del concepto de subalternidad, y si bien uno podría decir que tiene un impacto latinoamericano a partir de la década de los 80, particularmente en la región, no podríamos decir que la subalternidad es un fenómeno instalado social e históricamente, ¿sí? Por lo tanto, no tiene una concepción histórica fija. La subalternidad tendría la capacidad de flexibilidad de poder mirarla históricamente. Entonces, también eso abre una lógica clave ahí para comprender todo esto. En ese marco, hay 4 conceptos claves que vamos a trabajar, que es el poder, representación, el Estado-Nación y la ciencia. Son los 4 conceptos que de alguna manera van a tensionar la categoría de subalternidad. Entonces vamos a entender que la subalternidad para el trabajo social y esta vinculación con los estudios culturales que yo pretendo instalar, la vamos a entender que la subalternidad va a permitir abrir nuevos mapas cognitivos de la labor del trabajador social. ¿A qué me refiero con estos nuevos mapas cognitivos? Me refiero básicamente a que de alguna manera la subalternidad va a abrir paso a otros tipos de lecturas que permiten negociaciones y mediaciones que no están siendo consideradas por la disciplina y las prácticas tradicionales en el trabajo social, ¿sí? Ahí se abre de alguna manera un foco que no está siendo visto, no se está tomando en consideración por parte del trabajo social como lectura para la comprensión de lo social. Bien, la subalternidad va a tensar las relaciones de y con el poder, ¿sí? Fracturando los dispositivos hegemónicos de saber y diversificando los límites de una red cartográfica que tienen este devenir el trabajo social y el poder. Por lo tanto, el poder que tendría la ciencia se produce por la revisión más o menos radical, aunque no es muy transparente, de los conceptos fundamentales que hay detrás de la ciencia, que son los conceptos fundamentales también del trabajo social, ¿sí? El nivel, de alguna manera, el nivel de la ciencia o la capacidad de acción que tiene se va a determinar por su mayor o menor capacidad de experimentar crisis de conceptos fundamentales, que es lo que le ocurrió al trabajo social en la década del 60, ¿sí? Con el proceso de reconceptualización. En ese margen, la noción de subalternidad va a surgir o va a nacer como una forma de denominar una condición de subordinación de los sujetos dentro de una dominación capitalista, ¿sí? Ahora sí, obvio, esto lo digo desde ya, entendemos que hay un contexto capitalista y hay que entender también que el capitalismo triunfó, ¿no es cierto? Y le ganó a todas las otras posturas y a todas las otras ideologías, ¿no es cierto? Y hegemonías que estaban circundando. O sea, hay que partir desde el triunfo del capitalismo para analizar todas estas condiciones, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer el contrapelo para ver cómo de alguna manera Gramsci entiende y cómo los trabajadores sociales, sobre todo en la década del 60 y del 70, entendieron la subalternidad, que no tiene absolutamente nada que ver con esta concepción de particularidad subordinada. Gramsci de alguna manera en su teoría instala el tema de la dominación y entiende la dominación como una hegemonía, y a la subalternidad la entiende como un sistema dialógico binario que va a sustentar toda su reflexión teórica, ¿sí? Desde ahí se paraban los trabajadores sociales en la década del 60, ¿sí? Con la lectura gramsciana. En esta relación van a participar los subalternos, aquellos dominados que imponen la fuerza que les permite transformar todo por medio de la conciencia de clase y de la acción política. Ojo ahí, el agente de cambio, ahí está jugando de alguna manera. Para este pensador, ¿no es cierto?, Gramsci, las clases subalternas siempre van a estar viviendo la experiencia de una asimilación de su estado de subordinación, pues han internalizado los valores del dominador, que conduce un proceso histórico, aunque se rebelen frente a esas estructuras de poder, y la sumisión, de alguna manera, y la dominación van a ser un mismo momento de la relación en esta tensión. Así, los subalternos en la teoría gramsciana son integrantes de la sociedad civil y política, pero que no se integran a esta sociedad civil y a esta sociedad política. Entonces, por lo tanto, la subalternidad nos va a poner el acento en la categoría de hegemonía, ¿sí? ¿Por qué en la categoría de hegemonía? Porque de alguna manera la subalternidad, al quedar supeditada a esta distinción dual entre lo dominado y lo dominante, la hegemonía y la contrahegemonía,
lo que hace básicamente la subalternidad es hablar sobre el poder, ¿sí? Más adelante vamos a hacer ahí un contrapelo con Foucault también a todo esto de lo que estaba presentando Alex. Entonces, la subalternidad va a tratar sobre el poder, como ya lo decía, quién lo tiene, quién no lo tiene, quién lo está ganando, quién lo está perdiendo. Es por esto que un acercamiento a la subalternidad como una práctica y un fenómeno socialmente instalado en lo social y como un estudio teóricamente viable, implica incorporar a la categoría de representación como una dimensión clave, ¿sí? Sobre todo para la disciplina del trabajo social. ¿Por qué? Porque de alguna manera la categoría o el concepto de representación, enmarcado en este marco de la modernidad, como lo decíamos anteriormente, lo que va a hacer es que de alguna manera va a primar una racionalidad y la plena confianza en la ciencia y en la disciplina, ¿no es cierto?, para resolver los grandes dilemas de la humanidad. Y de alguna manera, en el surgimiento del trabajo social pudimos evidenciar esto de manera clara, ¿sí? Entonces, ese antropocentrismo característico del proceso moderno demostró ser deshumanizante y implantar una biopolítica, diría Foucault, que mostró su rostro más oscuro en el Shoah, ¿no es cierto? En Agamben, ¿sí? Entonces, la división de las sociedades de la lógica binaria desde el centro-margen otorgó más poder al Estado, que actuaba como un garante de la organización racional de este mundo. De este modo, vamos a entender el incumplimiento de las promesas del proyecto moderno y sus consecuencias sociales, sobre todo vinculada a una noción clave para la disciplina que es el concepto de epistemología, ¿sí? Como fundamento filosófico de su quehacer, ¿sí? Entonces, si entendemos entonces que la epistemología es un concepto clave, este concepto en el trabajo social lo vamos a entender desde tres perspectivas. Vamos a entender de alguna manera que el sujeto va a estar idealmente desvinculado, esto es como libre y racional, hasta el punto de distinguirse totalmente de los mundos naturales y sociales, de modo que su identidad ya no puede ser definida en términos de que fuera de sí mismo descansa en otro espacio, en un lugar otro. La segunda perspectiva hace relación con que se sigue con la anterior, que es una concepción más puntual del yo, idealmente preparado en tanto que libre y racional para tratar instrumentalmente los mundos, ¿sí? Y una tercera tiene que ver con una concepción más social. Y esto hace relación con una interpretación atomista de la sociedad como constituida o en última instancia explicable en términos de propósito individual, ¿sí? Por lo tanto, de esa manera, la epistemología va a ser clave para tensar la relación entre subalternidad y trabajo social como dispositivo controlador, o más bien dispositivo de donde surge, dirá Foucault, la biopolítica. Entonces, entendiendo este marco general y más bien duro de comprensión de lo subalterno, ¿sí? Es donde aparecen los estudios culturales. Esto lo dije un poco para focalizar lo que se entiende por subalternidad y para entender dónde nace. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo surge ese concepto en este marco moderno que estábamos definiendo. De alguna manera, si entendemos que la modernidad es la piedra angular de la conformación social, es justamente en esa modernidad donde van a aparecer las filosofías denominadas post, ¿sí? O lo postmoderno, ¿sí? Muchas veces los estudios culturales se anclan o los anclan a este tipo de filosofía. Por lo tanto, la crítica que se instala tiene que ver con que se constituye, o sea, la crítica que instalan la filosofía postmoderna y los estudios culturales tiene que ver con que constituyen el tejido analítico que se va a comenzar a repensar la modernidad para proponer un dispositivo teológico del post, ¿sí? Desde la noción de diferencia, fragmento, identidad, diferente, transculturalismo, etc. Así, la crítica a la modernidad se va a transformar en una oportunidad para instalar la urgencia por volcar la mirada hacia esas mal llamadas minorías largamente reprimidas que vamos a entender como particularidades subordinadas.
retomando casi de alguna manera estas voces, estos animales ruidosos, como dirá Rancière, ¿no es cierto?, nos van a decir que lo subalterno no solo puede hablar, sino que lo ha hecho históricamente. El subalterno siempre ha hablado, siempre se ha manifestado, ¿sí?, derribando grandes utopías modernas, ¿sí? Y esto hace relación básicamente con que, de alguna manera, aproximándonos al surgimiento de los estudios culturales, vamos a decir que los estudios culturales surgen a partir de un paradigma marxista de interpretación, y se van a preocupar fundamentalmente de denunciar la enajenación de la vida mecanizada bajo los efectos de la civilización moderna, y también van a analizar las transformaciones que ha sufrido el concepto de cultura a través del tiempo. De más está decir que, bueno, los estudios culturales surgen en Inglaterra, en la escuela de Birmingham, en la década del 60, como un proyecto que, como para contextualizar, Birmingham es una ciudad bastante obrera, muy industrial, y ahí, en la escuela de Birmingham, la Universidad de Birmingham, es que los teóricos que estaban como pilares fundantes de los estudios culturales se proponen generar la educación de adultos, ¿sí? Se proponen de manera llevar la cultura, ya sea llevar desde la academia hacia el mundo obrero y desde los obreros hacia la academia la cultura, y van a entender que esa vinculación academia-territorio va a estar siempre mediada por un diálogo bien polémico, que nunca va a estar exento de, o sea, ese diálogo polémico va a estar constituido en ese vínculo entre cultura y sociedad. Y vamos a entender entonces que de alguna manera la cultura, los estudios culturales, para entender cómo el trabajo social lo toma, la cultura, los estudios culturales no la van a entender como un conservadurismo cultural, ni tampoco como una reconstrucción marxista. Por lo tanto, cuando hablo de conservadurismo cultural, nos referimos a una culturizada visión de la cultura, o a entender la cultura como la fe y arte. Y por otro lado, cuando hablamos de la reconstrucción marxista, hacemos relación básicamente a que el marxismo clásico entendía que la cultura era un mero reflejo de las relaciones de producción capitalistas que habían en él, ¿sí? Por lo tanto, los estudios culturales toman distancia desde un aspecto más bien conservador, y también toman distancia desde el propio marxismo. Entonces, de alguna manera se pelearon con todo el mundo cuando surgió. Y es a partir de esta crítica a la cultura que se comienza a criticar, ¿no es cierto?, la sociedad que ostentaba, la sociedad sobre todo burguesa de la Inglaterra de los años 60, que ostentaba la hegemonía cultural. Partieron por denunciar los estragos que causaba la vida mecanizada, ¿no es cierto?, en ese Birmingham de los años 60, y el triunfo de la instrumentalización de las ciencias sociales. Los estudios culturales pretenden alejarse de los reduccionismos economicistas que planteaba de alguna manera el marxismo estructural, para comenzar a pensar los conceptos de clase y historia popular desde una perspectiva renovada. Dos autores claves para entender los estudios culturales son William y E.P. Thompson, quienes comparten la visión de que la historia se construye a partir de luchas sociales y las constantes disputas que estas luchas tienen con la hegemonía. De esta manera es comprensible que se piense que las luchas están compuestas de relaciones antagónicas entre quien tiene el poder y quien no lo tiene. Ahí hay un concepto clave. ¿Por qué? Porque de alguna manera ahí ya se nos está instalando la particularidad subordinada, o sea, la subalternía, ¿sí? Y en ese surgimiento, en esa Inglaterra donde surge todo este concepto de los estudios culturales, un concepto es clave que de alguna manera lo que yo entiendo es que el trabajo social no he trabajado mucho y que me interesaría profundizar ahí en un futuro, hace relación con el de industria cultural. De alguna manera he visto bastante poco trabajo yo personalmente, y por los colegas que he hablado, que no hay mucho trabajo de la relación entre la disciplina y la industria cultural. Y ahí me parece un foco interesante. ¿Por qué? Porque de alguna manera los estudios culturales van a tomar distancia de la concepción clásica de industria cultural, entendida esta como cine, radio, televisión, etcétera. Y también van a criticar sobre todo los estudios culturales la perspectiva más bien vinculada a la teoría crítica de la escuela de Frankfurt respecto a cómo se entendía la industria cultural. Porque de alguna manera los estudios culturales, a diferencia de Frankfurt,
van a decir que los sujetos, ¿sí?, los cuales se realizan mediaciones con la industria cultural, son actores críticos que van a tomar una distancia desde lo que la industria cultural ofrece. Y para eso ponen, o sea, no sé si ustedes conocen, me imagino que sí, el ejemplo clásico cuando se habla de comunicación, que hace relación con que en Estados Unidos se comenzó a leer en las radios, ¿no es cierto?, un libro de ciencia ficción de George Orwell que se llama La Guerra de los Mundos, que trata de una invasión extraterrestre. Bueno, de alguna manera lo que toman los estudios culturales como ejemplo clásico para mirar el poder que tendría la industria cultural y la forma de generar identidades culturales, toman el ejemplo de lo que ocurrió ahí en Estados Unidos cuando se lee el texto de Orwell que hablaba sobre esta invasión extraterrestre en la radio, y mucha gente se comenzó a suicidar, ¿sí? Entonces, los estudios culturales dicen, ojo, hubo gente que se suicida, gente que lo tomó para la risa, gente que generó polémica respecto de esto, y dicen, bueno, ahí está de alguna manera la manifestación de los efectos que tiene la industria cultural en la composición de la subjetividad. Entonces, clave de alguna manera también para la noción de subalternidad la categoría de industria cultural. Bien, entendiendo así cómo surgen los estudios culturales, vamos posteriormente a que después de los estudios culturales nacen, o desde ahí nacen, los estudios postcoloniales, que desde ahí es donde escribe Spivak su texto canónico, puede hablar del sujeto subalterno. ¿Qué es lo que son los estudios postcoloniales? Que ahora se habla mucho, hay un debate bien álgido, sobre todo en el mundo cultural, en respecto de la tensión entre el pensamiento decolonial, postcolonial, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ahondar más bien en el pensamiento postcolonial. De alguna manera, lo postcolonial va a ahondar críticamente en cómo, de alguna manera, las sociedades han sido permeadas por los procesos de colonización, conflictando la identidad particular y aquellas propias identidades que pretende construir los estados nacionales. Por lo tanto, los estudios postcoloniales se pueden entender a partir de tres dimensiones. Una dimensión temporal, que guarda relación, sobre todo cuando surge esto en la India, con el proceso de independencia en el año 47 y que culmina con la Segunda Guerra Mundial, en el que de alguna manera se quiebran los fundamentos geopolíticos del orden colonialista en Europa, sobre todo. Y en ese marco es donde surge de alguna manera un nuevo nacionalismo, el nuevo nacionalismo del denominado tercer mundo. Y ese proceso involucra otro factor bien clave, que es la migración masiva de ciudadanos llamados, comillas, tercermundistas hacia los países industrializados, con la expectativa de alcanzar mejores oportunidades, tanto económicas como culturales y sociales, etc. Una segunda dimensión clave de los estudios postcoloniales hace relación con una dimensión que tiene que ver con lo discursivo, y que pone el acento en ver cómo se refleja la literatura nacional producida en los territorios ocupados durante los periodos coloniales, bajo una evidentemente más bien historiográfico descriptiva e interpretativa de cómo se generan las literaturas nacionales en esos países. Y una tercera dimensión de los estudios postcoloniales hace relación con una dimensión más bien epistémica, donde se sitúa la teoría postcolonial con su migración y cuando de alguna manera desde la India llega a Estados Unidos, de Estados Unidos impacta en Latinoamérica. Es en ese marco que surge la subalternidad. ¿Por qué? Porque surge desde los estudios culturales en Inglaterra, en Birmingham en particular, después este pensamiento se empieza a desarrollar en los estudios postcoloniales en la India y su migración a Estados Unidos, y finalmente esto cae en Latinoamérica y se conforma lo que se denominó el grupo de estudios subalternos latinoamericanos. Y eso es lo clave para nosotros, o para esta presentación de alguna manera, entender la concepción de los subalternos desde latinoamericanos, desde el grupo de estudios subalternos latinoamericanos. En ese marco, es que la subalternidad nos va a, de alguna manera, en el trabajo social, permitir generar una categoría
clave que yo creo que no está siendo observada por el trabajo social. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero básicamente a que la subalternidad como contexto, o sea, como concepto clave para el trabajo social, va a permitir de alguna manera generar estos nuevos mapas cognitivos para la disciplina del trabajo social. ¿A qué me refiero con los nuevos mapas cognitivos? Me refiero básicamente a mirar todo aquello, la categoría permite mirar todo aquello que el Estado, la ciencia y la disciplina del trabajo social no están observando, ¿sí? Muchas veces se dice, por ejemplo, los nuevos fenómenos sociales. Pero esto que se denomina nuevos fenómenos sociales no tiene nada de nuevo. Todo el tema del medio ambiente, las diversidades o las diferencias sexuales, las nuevas identidades críticas que surgen en Latinoamérica no son identidades que emergen o que surgen a propósito de un nuevo contexto del siglo XXI. Son como la categoría de subalternidad nos permite entender, son subalternidades instaladas históricamente y largamente reprimidas. Ahora, ¿cómo pensar una intervención desde acá? ¿Sí? ¿Cómo pensar una intervención desde estas particularidades subordinadas y trabajo social trabajando desde la subalternidad? Primero que nada, habría que entender que la perspectiva de intervención desde la lógica subalterna tendría que estar dada desde la transdisciplina. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la transdisciplina? De alguna manera las transdisciplinas son prácticas, intervenciones y experiencias o estilos de construcción de mundo que buscan descentrar y democratizar la jerarquía y mecanismos de control del conocimiento científicamente validado por el saber oficial. Esto busca fisurar el canon de las ciencias sociales, de la humanidad y en particular de la disciplina del trabajo social, contribuyendo a la generación de miradas plurales y transversales que intencionen cruces o relaciones de solidaridad entre ellas, más aún generando puentes o trayectos entre la academia o la disciplina del trabajo social y las múltiples voces o prácticas de carácter socioculturales que encontramos en los territorios. Saberes que han sido largamente reprimidos, excluidos, menospreciados por la autoridad científica, asumiendo camino abierto a una forma otra de producción de conocimiento al servicio de las comunidades. A partir de este movimiento es que se comienzan a producir un desborde de los límites de la disciplina. La transdisciplina, de alguna manera, generaría este desborde de los límites del trabajo social que tiene que ver básicamente con, uno, analizar cosas que todavía no están siendo analizadas, o sea, la generación de estos nuevos mapas cognitivos. Dos, tratar de ver cuáles son los marcos discursivos y cuáles son los presupuestos ideológicos, los cuales aún no se someten a crítica del quehacer disciplinario. Y tres, básicamente tiene que ver con, de alguna manera, trabajar con los sujetos subalternos en los propios territorios, ya no desde la academia. Esta aproximación crítica a los fenómenos socioculturales que le llamo yo cuando hablo de intervención, tendría que ver con politizar los discursos dentro de los cuales emergen estas subalternidades, y evidenciando las tramas de violencia simbólica y material, ¿no es cierto?, que de alguna manera la disciplina intenta imponer. Yo me imagino que este es un trabajo que van a verlo, este grupo que va a trabajar bien la gubernamentalidad, al cual yo creo que también voy a tratar de meterme. Por lo tanto, el trabajo social, o la disciplina del trabajo social, desde la lógica subalterna, teniendo como perspectiva una intervención de carácter transdisciplinario, tendría que ver con una forma
de comprometerse con dos acciones. Tendría que ver con un compromiso, por un lado, con la teoría, y por otro lado, generar un compromiso con la intervención. ¿A qué me refiero con el compromiso con la teoría? De alguna manera, el trabajo social tendría que tener un compromiso en vistas de generar conocimientos propios, tanto en el campo discursivo, teórico, como de lo interventivo práctico, con la finalidad de alguna manera generar teorías propias que aborden el canon de la ciencia, de las ciencias sociales. Sobre todo cuando lo vemos en las perspectivas de intervención, chiquillos, cuando lo vemos sobre todo en las formas de investigación. De hecho, hay una disputa que se está dando hace poco, que me llegó un texto hace como 4 días, respecto de cómo se están desdibujando las perspectivas de investigación, sobre todo en el Reino Unido. Entonces, y ahí es donde los estudios culturales están tomando una voz cantante y sonante que es pertinente analizar. Ese texto yo todavía no lo reviso en profundidad, pero pretendo revisarlo ahora pronto, que hace relación con esta nueva forma de producción de conocimiento desde un otro lugar que no sea el científico. ¿Qué es lo que finalmente se propone con esta lectura desde los estudios culturales, la subalternidad, la transdisciplina? Tiene que considerar, a mi ver, 6 cosas para poder pensar la aproximación a las polifonías socioculturales en los territorios. Por un lado, tendría que ver con desnaturalizar la teoría. ¿Y a qué me refiero con desnaturalizar la teoría? Tratar de atreverse a entender otras formas de comprensión desde lo teórico de lo que ocurre ahí afuera en el mundo, de alguna manera. Por lo tanto, hay que echar mano a estas teorías que están en los márgenes, a estas teorías que están en las periferias, a estas teorías que están siendo producidas desde los propios sujetos subalternos, ¿no es cierto? Que nos impactan, nos golpean, nos chocan, porque de alguna manera tienen otras formas de concebir el mundo. Y hay que tomarlas en consideración. Tienen otras formas de producción de conocimiento que se alejan de la ciencia y sus etapas de investigación. Entonces hay que poner el acento ahí, y ahí está como el compromiso de atreverse a generar estos puentes, estos caminos entre la academia y las polifonías socioculturales. Por otro lado, tratar de desnaturalizar también el lenguaje a la hora de pensar una intervención. Y tiene que ver esto con comprender que el lenguaje no es una representación mimética del mundo, sino que es un sistema de signos que tiene la capacidad de generar una multiplicidad de significaciones para interpretar las relaciones culturales complejas que están allá afuera. Como tercer punto, a la hora de pensar una intervención, tendría que ver con desnaturalizar el contexto. De alguna manera, tiene que ver con entender que cualquier construcción textual que se hace desde la ciencia, perdón, cualquier construcción contextual que se hace desde la ciencia no tiene una traducción discursiva en los territorios. Por lo tanto, hay que hacer la lectura al revés. Hay que construir las transformaciones contextuales que está en un territorio particular desde el territorio, no desde la academia. Lo último, para tener en consideración, tiene que ver con, de alguna manera, desnaturalizar el tiempo. Entender que el tiempo no es dado a la existencia humana. Hay que entender que cada uno de los territorios tiene distintos tiempos, y algo que le hace mucho sentido a la disciplina y sobre todo a la intervención desde las lógicas institucionales. Porque de alguna manera hay que entender que los tiempos en los territorios, en las poblaciones, ¿no es cierto?, es un tiempo distinto al tiempo de la ciencia, es un tiempo distinto al tiempo de la academia o del propio Estado. Por lo tanto, hay que también desnaturalizar el concepto de tiempo. Y finalmente, desnaturalizar lo humano, y sobre todo aquí hablo desde las perspectivas más bien desde Donati, donde nos invita a pensar que lo humano no es homogéneo, que lo humano es múltiple, es diverso, y hay que considerar también las diferencias largamente reprimidas, como los plantea ella en la teoría cyborg, de alguna manera. Bien, teniendo esto en consideración, este recorrido
sin tocar, ¿no es cierto?, como dije, el aspecto histórico del trabajo social en función de su desarrollo con el Estado, es que me gustaría terminar señalando una perspectiva que se está pensando del cómo. El trabajo social debería, de alguna manera, de tener un, llamémoslo, debería tener una afinidad política con el esencialismo estratégico. ¿Qué es lo que es el esencialismo estratégico? El esencialismo estratégico tiene que ver básicamente con que la disciplina, de manera, posicionarse en las lógicas de las poéticas de resistencia, ocupando un lugar estratégico, causal, que le va a permitir tener una sintonía contrahegemónica frente a un aparato de poder, ¿no es cierto?, pero de manera estratégica, que no busca el mismo fin que está buscando esa hegemonía que está constituida por estas poéticas de resistencia. Por lo tanto, el trabajo social como disciplina debería estar constituido, a mi juicio, desde este lugar, llamémosle ético-político, signado por el esencialismo estratégico que permitiría este campo de acción disciplinar para pensar las relaciones de hegemonía y poder al interior de la lógica subalterna. Eso a grandes rasgos, se me quedó harto fuera por el tiempo, pero creo que ahí ya estamos básicamente claros respecto de este recorrido que es el que se está pensando para pensar una intervención desde los estudios culturales, entendiendo al sujeto desde la lógica de la subalternidad, entendiendo las intervenciones desde la transdisciplina y contemplando al lo menos 5 posiciones estratégicas a la hora de pensar la intervención. Oye, muchas gracias, Rodolfo. Tremenda presentación y agradecemos este espacio donde he podido exponer digamos, lo que venía haciendo hace rato ya. Son, me imagino que años ya con este tema y muy interesante, una propuesta nueva y que me genera más preguntas que respuestas, para ser honesto. Eh, Así que eso, pues muy agradecido. Oye, no sé si hay comentarios de los colegas que tenemos conectados, preguntas, dudas. Yo tengo una. Yo fui tomando nota, porque tú hablaste de varias cosas que me fueron como, sobre todo la idea que llamaste tú sobre el tema de la subordinación y la particularidad subordinada, a propósito de que así la alusión sobre minorías reprimidas. Em, si lo llevamos al campo de la intervención pensando en los nuevos escenarios, Gayatri Espiga, que escribe ese libro en el 2002, y pensando todos los movimientos sociales actuales, no solo en Chile, sino en el mundo, antes de la pandemia, y, podría decirse que estos subordinados que no podían hablar, porque el problema de ellos era que hablaran, hoy día ya no sean, o sea, tengan todavía la categoría subordinado, pero ahora sí hablen y por lo tanto cambien el registro de la lectura en ese sentido. Y te lo digo por dos cosas, porque pensando en la intervención social, que es justamente lo que nos interesa a todos nosotros acá, esta relación entre intervención social y subalternidad, cuando tú proponías esta idea de la desnaturalización, del contexto, del lenguaje, etcétera, eso me pareció muy interesante. ¿No será que queda agotada ahora, hoy día, frente a nuevos procesos de movilización social, de revoluciones sociales, por decir algo, o de radicalizaciones de movimientos sociales, sobre todo con estos movimientos sociales reprimidos, el LGTBI, los locos, digamos, algunos sectores también, la misma mujer, los sectores feministas, etcétera? Quiero dejar esa pregunta ahí y en el fondo, desde ahí cómo pensar, digamos, a otro sujeto que ya no es el que se queda callado. Te respondo el tiro, sí. Mira, lo que pasa es que es muy interesante eso porque yo también lo trabajé, todo esto que se denominó revuelta, estallido. Hay distintas concepciones de aproximación a lo que ocurrió en Chile, que todavía no está resuelto, ¿sí? Pero claro, ¿qué nos diría Espiva? Espiva que es clave. Nos dice, si el sujeto subalterno llegase a hablar, dejaría de ser subalterno.
¿sí? Eso es en Spivak. Pero sin duda, el concepto que viene a responder a Spivak y viene a dar una respuesta a lo que ocurrió en Chile, por eso yo pongo entre comillas todo esto que tú mencionabas, los locos, las diferencias o disidencias sexuales, no son nuevos fenómenos. Son particularidades subordinadas históricamente instaladas. ¿Sí? Lo que pasa es que la ciencia, la disciplina o alguna construcción desde algún lugar, ¿no es cierto?, nos está diciendo que estos son nuevos fenómenos sociales. O cuando el trabajo social nos habla de esto que se habla, los nuevos fenómenos sociales, los nuevos campos de intervención, lo que nos está diciendo la subalternidad es decirnos, ojo, eso no es nuevo, ¿sí? Lo que pasa es que es nuevo para la ciencia, que probablemente ahora recién lo está mirando, o para la disciplina. Pero son minorías o identidades o particularidades, largamente e históricamente reprimidas. Por lo tanto, eso es lo que nos convoca Spivak. Y yo creo que Spivak en su primer ensayo, porque después de alguna manera tuvo una evolución Spivak también, ojo con eso, porque claro, ella con su libro canónico Puede hablar el sujeto subalterno, ella termina señalando que no puede hablar, porque si llegase a hablar perdería la condición de particularidad subordinada, por lo tanto dejaría de ser subalterno y podría eventualmente ocupar los lugares de poder. Pero aquí surge un concepto clave que es el que se instala, el de esencialismo estratégico. O sea, el esencialismo estratégico es lo que nos permite, y pensándolo en términos disciplinarios, nos permite a nosotros, trabajadores sociales, posicionarnos en distintos lugares, con más o menos poder, pero estratégicamente, sin quedar saciados de esa política, ¿sí? Sin quedar nunca saciados del poder, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que es ahí, y yo creo que lo que se expresó en lo denominado estallido social, es justamente la subalternidad, ¿sí? Y no es la multitud, las tesis de la multitud ya están bastante añejas y tienen un correlato bastante ya conocido, ¿sí? Lo que pasó acá en Chile no fue multitud, no fue lo que pasó en el corralito argentino. Uno podría entender que en Argentina se expresó un fenómeno de la multitud en términos de los teóricos italianos, ¿no es cierto? Teniendo multitud desde ahí, ¿sí? Pero acá en Chile no. Acá en Chile yo creo que fue una expresión de la subalternidad, y yo la leo en clave de que esa expresión valga la redundancia, se expresó desde un esencialismo estratégico ocupando distintos sectores, distintos lugares, distintas performatividades, ¿sí? Tú podías ver personas de la tercera edad expresándose con un movimiento cultural de jóvenes de 20 años. Y ahí es donde se expresa la particularidad subordinada. ¿Por qué se expresa? Porque esa persona mayor está usando la categoría de esencialismo estratégico como visibilización de su discurso. Estratégico, ella no va a ser parte de ese movimiento contracultural de jóvenes de 20 años, pero está haciendo una utilización estratégica para demostrar la insubordinación de su saber largamente reprimido, ¿sí? Entonces, esa es la expresión que yo veo en lo que está ocurriendo. Yo no me atrevo creo que para larga data el análisis de lo que ocurrió en Chile, pero yo creo que sin duda alguna es una irrupción salvaje, como lo dirá Aguja, ¿sí? Es la irrupción salvaje de la subalternidad expresada en esta metáfora de la violencia, ¿sí? Y ahí hay algo bastante interesante que podríamos dejarlo para otra vez porque da para largo hablar de Aguja en términos de su concepto de la irrupción salvaje y de alguna manera la violencia, ¿sí? El uso de la violencia como un instrumento legítimo de las particularidades subordinadas. Ojo, pero eso creo que da para otro tema, ¿sí? Pero también lo podríamos trabajar, ¿sí? No hay problema. Interesante, interesante, muy interesante. Sí, eso de lo de Aguja es un gran temón también Es que... un temazo. Aguja de alguna manera con la irrupción salvaje nos plantea y nos desafía Sí, a mirarnos y a mirar el quehacer de las disciplinas. Yo cuando hablo de disciplinas como que me refiero en general a las disciplinas sociales, ¿sí? No solo al trabajo social. no, por supuesto, nos ponen jaque a todos, me imagino. Sí. Oye, no sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. No sé, la Gaby, el Max, la Ariel, la María Olga. No, estaba súper entretenida escuchando, Rodolfo. Muchas gracias por traer estos temas que
que en general, o sea, como que cotidianamente al menos yo no lo reflexiono y me hace mucho sentido como mirarlos y como remirarlos también, porque en el fondo han estado presentes como en las reflexiones, pero así como yo hace rato que no los miraba, así que te agradezco como el espacio de poder traerlos y como de, me pasaban cosas como a nivel así, hasta incluso físicos, así como de, oh, hace tiempo que no escuchaba esto, y así como se me abre la cabeza y no, pues súper interesante tu trabajo, y así que gracias por compartirlo. Eso. Gracias, Gaby. No sé si hay alguien Sí, más. bueno, yo, Dale, adelante. sí, Compañero. no, bueno, una presentación súper buena, tema súper interesante además, y además, claro, como decía la Gaby, creo que todos concordamos, sitúa nuevas formas de mirar la disciplina, el quehacer profesional, la intervención, el cómo generamos también formas otras de tratar, la vinculación entre academia, que es donde nos situamos la mayoría, y los sujetos con los cuales muchas veces trabajamos bajo categorías predeterminadas. Entonces creo que se abren ahí varias cuestiones que nos hacen como autoobservarnos y mirarnos críticamente en nuestra actuación más interventiva. De ahí yo tengo dos preguntas, porque si bien, como bien decía Rodolfo, muchas veces eh, estas nuevas problemáticas, estos nuevos problemas vienen de antes y tienen larga data y por lo tanto no son nuevos en ningún sentido, sino que son nuevas verbalizaciones o son verbalizaciones actuales de problemas viejos, por decirlo de alguna manera. Mi pregunta ahí es, bueno, entonces, ¿qué criterios nosotros podemos usar para realmente decir que hay un nuevo problema o hay un nuevo sujeto de intervención o hay un nuevo sujeto subalterno? Y es una pregunta más bien analítica. Y la otra pregunta tiene que ver con algo que Rodolfo dijo al principio, que es ¿por qué queda entre comillas esta idea de transformación social? Me parece una pregunta como bien interesante. Sí, mira, voy a tratar de ser breve porque son respuestas bastante largas, podría estar hablando de mucho rato, Pero pero mira, tenemos tiempo, lo tenemos primero, tenemos un poquito de tiempo. mira, lo primero, cuando tú te refieres, o sea, ¿qué me refiero que no son nuevos? Porque no hay nuevos sujetos, ¿sí? O sea, y hay que ser honesto aquí con esto. Cuando uno quiere nombrar, narrar, relevar, dar voz, eh, uno de alguna manera lo que hace es tratar de, bueno, después, de acuerdo a las afinidades políticas, relevar a un sujeto, pero ese sujeto no es que emergió, no es que es nuevo, ¿sí? Por eso a mí me causa mucho resquemor y como que me da urticaria, sobre todo cuando escucho esto de los nuevos sujetos sociales. ¿Cuáles son los nuevos sujetos sociales? ¿Me vaya a decir que en la Edad Media no había disidencia sexual? Entonces, o sea, paremos un poco con eso. O sea, entonces, la reflexión, ¿a qué invita esto? Y por eso yo digo, yo no soy ingenuo. Yo no digo que la subalternidad surgió ahora con los estudios culturales. Hay un reconocimiento, pero una distancia a la vez, la disciplina, respecto del uso de la categoría. La categoría en Latinoamérica se empezó a usar en la década del 60. Y ahí yo tengo un montón de... quiero ser prudente para decirlo. Tengo una distancia muy profunda con los trabajadores sociales, con mucho respeto lo digo, del marxismo clásico de alguna manera, de la década del 60, porque son otras lecturas. Esta forma de entender la subalternidad, alguien podría leer por ahí, mira, está hablando de nuevo de la subalternidad. No, esto no tiene nada que ver con la subalternidad gramsciana, ¿sí? No tiene que ver con esa concepción del marxismo clásico, tiene que ver con otras perspectivas. Y justamente aquí anclo la segunda parte cuando tú me decías la transformación entre comillas. ¿Se acuerdan de la ya agotada, a mi juicio, ya y pasada, ya bajo la alfombra, la gente de cambio? Sí. Muy en boga en la teoría gramsciana de los 60. O sea, no ser trabajador social, no tener un marco teórico marxista y no decirse a sí mismo ser agente de cambio, era mal visto.
Era un pecado. de algunos sectores, ¿sí? Un pecado, era un pecado. Ah, un pecado. Claro, pero ¿qué ocurre con eso? Que el trabajo social no es la punta de lanza de los procesos revolucionarios, eso nos enseñó Marx hace mucho, mucho tiempo. ¿Quién hace las revoluciones? Son los sujetos, no son la ciencia, ni el trabajo social, ni la disciplina, ni los profesores académicos. ¿Sí? Oye, Entonces, Rodolfo, a eso voy con dejar el concepto de transformación que busca la disciplina. Yo no sé por qué. ¿Qué se cree el trabajo social? ¿Qué se cree? ¿Por qué se arroga la potencialidad de los procesos de transformación o revolución social? Esos son procesos de los sujetos, son procesos históricos, son dialécticos. sí, Les volvamos un poquito a Marx, ahí yo diría, o sea, les diría a toda esa gente, oye, volvamos a leer la ideología alemana un ratito antes de hablar de estas cosas, ¿sí? Entonces, por eso lo dejo entre comillas, yo creo que el trabajo social sí genera cambios, por supuesto que los genera. Genera avances en las condiciones materiales de existencia de los sujetos con los que interviene, sin duda. Pero de ahí a dar un paso, a hablar de que es un proceso de la transformación social, un poco de humildad y respeto por los sectores populares, pues, chiquillos. O sea, esa es como mi reflexión. ¿Eh? Oye, yo frente a entonces, eso, sí, a ver, perdón, ¿aló? entonces, me surgió Dale, la pregunta. sí, dale. Entonces, para como revelar o hacer, digamos, hacer emerger una voz que ha estado ahí como subalterna, ¿verdad? Opacada, oprimida. El trabajo social se puede entender como en términos de un papel mediador, entendiendo que en ningún caso tiene el protagonismo en el proceso interventivo, sino que más bien media entre, por ejemplo, la misma disciplina y las voces de las personas, de los sujetos, que median procesos transformativos, pero que en ningún caso los lidera, etc. Sí, pues, es que ahí está, y aquí me voy a hacer una autozancadilla, que nadie me lo ha dicho, pero me lo autodigo, ¿sí? Hay que ser honesto en estas cosas. Claro. La transdisciplina también tiene problemas, po, ¿sí? ¿Cuál es un problema clásico de la transdisciplina? Que la transdisciplina se quedó en el confort de la academia, po. Los procesos transdisciplinarios de vanguardia están alojados en las facultades y no rompen las barreras de los muros institucionales de la universidad y no se vinculan con los sectores populares y no se vinculan con la subalternidad. Pero cuando decís eso, yo siento que es como que estás hablando de la sociología, la antropología, no sé si la psicología o el trabajo social, que sí están vinculados a procesos más comunitarios, voy a ponerlo, pero otras disciplinas, el derecho, por ejemplo, está allá arriba, pues, en facultades, a eso me refiero. No, es que esto Ahí, hace ahí, relación. ahí, No, porque ahí- si tú sigues pensando las lógicas de intervención desde una concepción clásica, fundada en la ciencia, ¿eh? Porque todos pasamos por eso, si no nos hagamos los locos. sí, sí, pero eso para el trabajo social no es tan clásico, porque el trabajo social tiene una disociación teórica con la ciencia. Parte, de hecho, parte de su naturaleza es estar disociada de los procesos científicos. Y por eso muchas otras O sea, sí disciplinas la partió, pero hoy consideran día no, po. científica. O sea, yo creo que igual, o sea, ¿qué es lo que hace científico el trabajo social? Nada. El uso del método, ¿De qué? ¿Del método? obvio, Pero el método lo hace para investigar, no para intervenir, po. pero está bien, pero una investigación fundada en el método, Ya, pero ¿qué eso no, tipo, pero qué eso no, tipo? pero eso no es No, intervención. no, sí está bien, pero te estoy diciendo, pongamos el caso, el ejemplo de la investigación, como tú lo estás diciendo. No, pero es Pongamos que la investigación no tiene por qué estar preocupada, voy a ser pesado con esto, pero la investigación no tiene por qué estar preocupado del mundo de la cultura, del humano o de los procesos sociales específicos no es necesario. No, es que ahí tenemos Ahora, las que diferencias a nosotros, nosotros, pues Alejandro, porque yo te digo que sí. O sea, que y ahí nosotros, esa diferencia es irreconciliable. no, pero que O sea, nosotros lo yo creo hagamos otra que. cosa. Recuerda que sí, claro, si uno piensa un proceso más positivista, probablemente sí, pero por ejemplo, si yo pienso la investigación desde otros puntos de vista, probablemente igual eso se pone en tensión. Sí, lógico, es que eso es lo que yo decía con los nuevos, porque como te comentaba que llegó un texto que quiero revisar,
Lo que pasa es que el tema de la investigación está en una perspectiva en debate constante, permanente, no se agota. O O sea, sea, de hecho, sí, es más, por eso digo, estoy los- pensando, por ejemplo, en los estudios críticos del discurso, cuando los plantea, claro, por ejemplo, Norman Farcliffe y Boda, ¿cachai? Que ellos plantean que, bueno, ya hagamos investigación, pero no la hagamos de la manera clásica. Entonces, cuando son los que, cuando hacemos entrevista, quien revisa la entrevista no es el entrevistador, sino el entrevistado, no sé, entre muchas otras exactamente. cosas. Estoy pensando en eso, estoy pensando en Sí, cosas, es que ahí en justamente otras tiene que ver modalidades. con las formas como de jerarquizar el conocimiento. Y justamente ahí también está, ¿no es cierto? En Denson y Lincoln también se pueden encontrar varias perspectivas desde ahí, sobre todo, por ejemplo, la etnografía crítica, que de alguna manera lo que pretende, pero por eso voy, porque estábamos hablando de esto desde la intervención, y por eso yo dije, me voy a hacer dos zancadillas. Y Claro. cuando dije eso es como cuando comentaba esto de que de alguna manera la transdisciplina se queda en el confort universitario. Pero sin duda hay esfuerzos, yo creo, bastante interesantes con esta forma de jerarquizar el conocimiento y producir un conocimiento desde otro lugar. Y esa era una invitación que la ciencia te pone barreras y te dice, no, si usted no aplicó el método, no va a entrar en este mundo, ¿sí? Entonces, es ahí una disputa, y ahí yo creo que tiene que ver con la esencia de lo transdisciplinario. ¿Cómo somos capaces de traducir discursos de particularidades largamente reprimidas en el mundo académico, por ejemplo? ¿Por qué? Porque la ciencia, ¿qué te va a decir? No, pero es que no cumplió con los pasos del método científico, por lo tanto no está validado científicamente esa producción de conocimiento. Y esa es una invitación a reflexionar de que, exactamente como tú lo dices, Alejandro, hay distintas perspectivas. Hay distintas perspectivas, a mí me parece bastante interesante, sobre todo la etnografía crítica. Creo que ahí se abre una posibilidad de jerarquización de estos procesos. Pero claro, es un debate eterno. Absolutamente. Oye, no sé si había otro comentario, ¿no? Acá se tuvo que ir. Eh, no. Oye, ¿puedes dejar de compartir pantalla un poquito? No. Sí, A ver. ¿cómo? No. Acá. Oye, entonces, oye, agradecido, Rodolfo, por tu presentación. Da harto que pensar, da harto para discutir, creo yo. Y bueno, pues, la idea es que la vamos a subir a YouTube después también para que la podamos mirar nuevamente. Oye, eso, mañana nosotros tenemos, el grupo editorial tenemos reunión de equipo para el tema del libro y vamos a ver el tema de darle nuevas fechas para la producción del libro que teníamos pendiente el semestre pasado. Y bueno, oye, bienvenido. Oye, Ariel, ¿cómo tú todavía estás trabajando temas de Foucaultiano, no? ¿Yo? ¿Mm? Tangencialmente, digamos, pero Ay, sí, siempre interesado ahí en mi lectura más o menos, eh, cuando tengo tiempo libre y sí, sigo leyendo ah, Foucault, lo que actualizándome, pasa es que como recordando. viene José Gabriel Llavedoña ahora, era para que participara ahí en el conversatorio. Y, bueno, y ahí teníamos el proyecto de, de, de- Ah, de- sí, pues, sí, demás, sí. de esta postulación al tema del grupo de gubernamentalidad que queríamos armar para el Congreso de la Cruz, del CRUCH, po, ¿cachai? Entonces, yo me acordaba de la realista, hace rato no hablaba contigo, por eso no te veía, po, aprovechando el vuelo. No, sí, mira, con Cristian Arriagada, que está acá en el núcleo, siempre conversábamos y como que tratamos de armar cosas desde Foucault, desde la noción de subjetivación Claro. principalmente, desde la biopolítica, así que